Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a hablar sobre lo que es UniFi y a realizar un ejemplo demostrativo sobre cómo funciona este sistema centralizado. Primero, ¿qué es UniFi? UniFi es un sistema de gestión de redes desarrollado por Ubiquiti Networks que se utiliza para administrar y controlar redes empresariales y de proveedores de servicios. UniFi es una plataforma integral de gestión de redes que ofrece una amplia gama de soluciones para configurar, monitorear y administrar redes de manera eficiente. Es decir, UniFi va a permitir englobar a todos los equipos como router, switch, puntos de acceso, dispositivos de seguridad como cámaras, todos estos equipos que sean compatibles con lo que es UniFi prácticamente. Entonces, para este laboratorio vamos a utilizar nuestro controlador que lo tenemos instalado en esta computadora, nuestro controlador UniFi, recalcando que también podemos adquirir el equipo en físico, como un ejemplo el UCK, que es un controlador. Prácticamente este es el hardware, el UCK G2 Plus. Este es un controlador en físico, pero también podemos instalarlo en nuestra computadora. Obviamente hablamos que si adquirimos ya este equipo es para redes sumamente grandes. Comúnmente nuestros clientes adquieren, por ejemplo, un equipo UniFi, un Access Point, digamos el U6IW como un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan configurarlo. Entonces, para ello obviamente sería conveniente mejor tenerlo en la computadora, este controlador UniFi, que sería el software. Entonces, para ese sentido tipo home bastaría con tener el controlador instalado en la computadora. Entonces, aquí tenemos nuestro controlador. Entonces, ingresamos. Obviamente ya lo tengo instalado, pero cuando se realiza la primera instalación únicamente nos dirigimos a la página de Ubiquiti y descargamos el controlador. Y prácticamente solo se debe seguir las instrucciones y crear una cuenta, y posteriormente tendremos esta interfaz. Como podemos ver, en este caso yo tengo aquí un equipo, el UAP IWHD, que es para laboratorio, el cual está reseteado a valores de fábrica y vamos a proceder a adoptarlo. Entonces, para ello únicamente debemos dar clic aquí en adoptar y esperamos un momento. Como podemos ver, está adoptando. Este proceso se va a demorar unos minutos. Hasta eso vamos a configurar nuestra red Wi-Fi. Entonces aquí yo tengo creado algunas redes, en este caso que manejaban VLANs. Pero bueno, vamos a crear una adicional. O podemos modificarle la que está aquí dentro, esta de aquí. Esta vamos a modificarle. Entonces vamos a ponerle UAP IWHD con ese nombre y la contraseña una básica. Prácticamente esa es una configuración básica de Wi-Fi. Si nosotros queremos configuraciones de hotspot, tenemos aquí. Aquí podemos seleccionar las bandas si queremos que trabajen simultáneamente las bandas 2.4 y 5, o si solo queremos una sola banda. Y bueno, hay algunas configuraciones como por ejemplo el protocolo de seguridad, pongámosle WPA2 y WPA3 y apliquemos los cambios. Correcto. Entonces verifiquemos si el dispositivo ya se encuentra adoptado. Como podemos ver, ya está online, o sea, ya está activo el equipo. Como podemos ver, aquí está el UAP IWHD. Y para corroborar que la red Wi-Fi ya está operando, vamos a
activar la red Wi-Fi. Y verifiquemos que existe esa red ahora. Como podemos ver, aquí está la red. Nos va a solicitar la contraseña y nos conectamos. Adicional, ¿cómo nos damos cuenta que el equipo ya se adoptó? El equipo tiene un indicativo LED de color azul permanentemente, o sea, sólido. Entonces significa que el equipo ya está adoptado por un controlador, en este caso el controlador que está instalado en esta computadora. Verifiquemos la contraseña, una básica que le colocamos al equipo, y como podemos ver ya estamos conectados. Correcto. Vamos a ver la topología. Como podemos ver, aquí nos va a indicar todos los dispositivos que se van a conectar a este access point. Entonces, eso es lo que permite UniFi, administrar todos los equipos. Prácticamente, si tenemos un switch UniFi, un router UniFi, entonces aquí va a estar la topología. Literalmente va a estar conectado a un router, a un switch IDL, a los dispositivos finales. Con eso se puede monitorear los datos de los dispositivos del consumo prácticamente. Entonces, adicional, también podemos aquí nosotros en Network, si es que está trabajando por VLANs, aquí crear una red con la que se va a conectar si el router está conectado a este controlador. Entonces por VLAN, entonces aquí creamos la red para que se conecte prácticamente con la VLAN. Y bueno, las configuraciones de hotspot que próximamente ya le estaremos viendo en un próximo video, pero este es lo que es una configuración básica para tipo home, digamos así, cuando nuestros clientes adquieren un equipo UniFi y entonces quieren tener más cobertura y el índice de simultaneidad de equipos conectados dentro de hogar que sea más escalable. Entonces con un equipo UniFi se puede satisfacer esas necesidades. Y prácticamente es sencillo, únicamente se conecta al router, se instala el controlador UniFi y se realiza esa configuración. Esto ha sido todo por este video. Igual no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué videos quisieran que realicemos. De igual modo, visiten nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, antenas, access point, equipos de fibra óptica como OLTs, ONTs, módulos SFP, patchcord de fibra, cable UTP, cable FTP, entre muchas otras cosas más. Gracias.